identidad marcaria a los diferentes ay, a los diferentes teníamos muchas piezas que hacer, entonces nosotros pensábamos que lo mejor era adaptar esa marca y mostrarla ya en una presentación que, bueno, que el cliente ya pueda ver todo esto en funcionamiento. Y nosotros nos parecía importante y nos parecía de a poco, con el Colorado hablábamos hoy que es inevitable ya hoy sumar la animación a un proyecto de diseño, porque nosotros ya lo comenzamos viendo así, ya no es una cuestión separada, sino más bien un complemento súper importante para mostrar el trabajo en principio que nosotros usábamos para eso, para una presentación de marca, un pequeño spot, una pequeña intro, y así fuimos sumando y nos fuimos metiendo un poquito en eso que era el diseño animado, digamos. ¿Podemos cortar un poquito así? Sí. Bien, buenísimo. Vamos a intentar que se vaya centrando lo más posible el eco. Pero bueno, ahí también en función a lo que Rafa planteaba, me gustaría que también un poco, porque en el encuentro anterior en el que estuvimos hablando sobre claramente la complejidad que implica el desarrollo de proyectos que sean del plano de la animación, de los motion graphics, la experticia que significa también en términos técnicos, todo este desarrollo, para nosotros en la cátedra nos parece súper importante plantear la importancia de adoptar y ya incorporar también la lógica del lenguaje del diseño cinético, sobre todo porque estamos mediados constantemente con con plataformas, con redes, con consumos culturales que se dan de manera digital y donde explota mucho ese código, el código del diseño cinético. Entonces, en ese plano, digo, claramente, cuando uno ve los antecedentes que vimos con Richard el otro día, veíamos producciones de muy buena calidad y demás. Ahora también Rafa lo que propuso es que podemos ver algunas cositas, pero a mí me parece también interesante preguntarle más en clave también de lo subjetivo y personal, cómo fue ese proceso de involucrarse en un contexto, como también bien él decía, cuando también en términos técnicos era como mucho más rudimentario, las herramientas, los equipos, y cómo fue su búsqueda y aprendizaje en el plano de el diseño cinético. ¿Cómo podría contarnos un poquito ese pasaje de exploración y experimentación? Bueno, al principio, no sé si... antes de comenzar a estudiar diseño, yo estudiaba analista de sistemas en Apóstoles y no me gustaba mucho esa carrera. Y en la casa donde yo vivía había un chico que tenía, uno de mis amigos, tenía una computadora con vieja, una Pentium muy vieja. Y la cosa es que tenía el Flash instalado, que es el programa que en ese momento ni siquiera era Adobe. No sé si conocen, yo empecé a trabajar con Adobe Flash, pero en ese momento Flash ni siquiera pertenecía todavía a Adobe, era de otra marca, digamos. Y al toque al otro año estuve estudiando diseño acá. Hice una animación, mi primera animación allá hace un montón de tiempo, y me re gustó. Y al otro año empecé a estudiar, dejé la carrera allá en Apóstoles y me vine a estudiar diseño gráfico acá, que quedaba al lado de mi casa, porque vivo acá en el barrio Krause, así que me quedaba todo más cómodo. Y en principio no me ocupaba la carrera, a menos que haya trabajos que por ahí nos pedían. Una vez nos pidieron una tipografía, la verdad, pero eran muy contadas las veces que uno sumaba la herramienta a los laburos
de diseño de la facultad. Nosotros la empezamos a usar más bien cuando ya no eran para trabajo de la facultad, que eran trabajo para clientes, pero no todavía en una instancia de lenguaje audiovisual, sino más bien era una cuestión para sumar a nuestras presentaciones. Era más bien eso. Entonces, en ese momento, bueno, vimos que ya era como súper importante y ya era inevitable. Nosotros ya empezábamos a ver, yo por lo menos, que mi rol era el de la animación, ya empezaba a ver cada marca que veía, la veía en movimiento, la veía con un peso. Lo importante que tiene, eso lo que hablábamos con el Colo, era que el movimiento lo que le suma le da como más cuerpo a las cosas. Ya la tipografía ya tiene un peso, ya tiene volumen, se dobla, se estira, se rompe. Y ese tipo de cosas fue súper... o sea, para nosotros fue un antes y un después. Para mí, por lo menos, pensarlo ya en movimiento es totalmente diferente a pensarlo estático. Pero hoy creo que con las herramientas y con todo esto de la pandemia y con toda la tecnología, internet y eso, creo que todo pasa casi por la computadora o por lo digital. Y creo que ahora, en estos momentos, es súper importante ya pensar al diseño en movimiento, desde su concepción. Es un poco lo que hacemos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a probar un poquito más, a hacer spots, que hoy los vemos en el tiempo y por ahí no tienen no están bien pensados desde la parte del lenguaje visual y cómo aprovechar el lenguaje visual, sino más bien era una cuestión de aventurarnos a ver qué salía. Y bueno, así salieron muchos spots, muy largos muchos, que no eran para que sean tan largos. Pero de a poquito fuimos sumando la herramienta no solamente a las presentaciones, sino más bien a venderla, digamos, a proponer como una pieza más de un trabajo y que pertenezca ya al mundo audiovisual de ese trabajo y a su propia identidad, digamos. Sí. F1 acá y acá no queda. Ahí. Bien, y en este plano, esto que planteaba Rafa también de la incorporación de el lenguaje, sobre todo porque, y en eso insistimos desde el principio de año y lo seguimos insistiendo también en este momento, de que es importante que comprendamos que varias de las inquietudes e iniciativas que tiene cada uno, es importante poder llevarlas, digamos, profundizarlas, seguir experimentando, digo, dentro de esta comunidad de Taller 3 2020, COVID-19. Tenemos gente que le gusta la ilustración, tenemos gente, bueno, como hablábamos anteriormente, también Sigrid nos comentaba que tiene experiencia en el plano de la animación. Digo, todas estas variables y estas posibilidades, digo, también hay perfiles que tal vez tienen como más interés con la gestión de diseño. Digo, todas son variables como para ir también entendiendo que dentro del amplio campo del diseño también hay posibilidades concretas de desarrollarse en las áreas que particularmente le interesen y en las que puedan ir profundizando. En ese plano, por ejemplo, bueno, Rafa hace un ratito, mientras que nos comentaba un poquito ese tránsito personal, decía de que tal vez en principio la animación que venía por el plano de la experimentación fue aplicada en el campo de lo profesional como una herramienta persuasiva, si se quiere, para la instancia de la presentación de propuestas de identidad visual, que en algún punto se acercan bastante a lo que estamos intentando experimentar por este año en el taller. Podría asemejarse a una instancia de reel, que en ese momento no era un reel porque, como él también lo planteaba,
formaban parte de una presentación. Nosotros presentábamos, hacíamos las presentaciones a los clientes con esa lógica de algunas animaciones y demás, que ahí tenemos algunos antecedentes como para mostrar, y que tal vez él, sobre algunos casos en concreto, ya también nos puede ir comentando algunas particularidades sobre cómo fue también ahí evolucionando el lenguaje, en este caso de la animación y audiovisual, la vinculación con el sonido y demás. Así que ahí corto el micrófono y le doy paso a él. Richard, creo que puede ser que vos tenés que otorgar permiso para que Rafa pueda compartir pantalla. No sé por qué se acopla, puede ser. No me aparece nada acá, o sea, no me aparece como que tengo que dar permiso. O sea, no sé si tengo que ir, ver. ¿Ahí se está viendo? No. Sí, yo lo veo. Se ve algo de Firefox. ¿Puede ser? Claro. No sé qué. Y ahora sí, perfecto. Sí. Bueno, en principio podemos mostrar dos trabajos que hicimos cuando éramos unos pequeños. Una presentación a una empresa de Alem que se llamaba Liz Consult, que era una consultora y que tenían otras cosas más. Y otro que podemos ver cómo fue el proceso de trabajo de eso, que fue una búsqueda habría que hacer la identidad gráfica, y entonces nos pusimos con el Colorado y otro amigo más, que se llama Rodri, a trabajar en la identidad de ese lugar. Fue como uno de los primeros trabajos donde sumamos la herramienta para la presentación de la propuesta. 2009, bueno, mirá, tiene su tiempo. Que le puedo dar play acá, yo no sé si tiene sonido, no sé cómo es el tema del sonido, si sale.
¿Me sale pantalla completa? Le pongo pantalla completa. Bueno, acá partíamos las diferentes, en qué se desempeñaba la empresa, digamos, y ahí fue como la búsqueda, mostrábamos la búsqueda de cómo llegamos al ISO del trabajo, que fue todo un proceso de boceto, mucha prueba tipográfica, mucho el cliente por ahí estaba buscando que nosotros trabajemos con el águila, que era un águila, ¿no? El águila del escudo de Polonia. Él tenía en su logotipo el escudo de Polonia, era básicamente el escudo de Polonia. Nosotros le ofrecimos salirnos de ese lugar, manteniendo algunas cuestiones, como por ejemplo el águila, como para que empiece a tener identidad propia y no que la identidad esté atada al águila del escudo de Polonia. Bueno, si por ahí se vio algo, para que esté con un programa, acá. Lo que hicimos fue la presentación de la identidad con algunas piezas como tarjeta y papelería en la propuesta, digamos. Acá lo que se ve por ahí es como esto era una presentación digital, no era en video, era con botones o iba avanzando tipo una presentación en flash que se hizo, que después pasamos al video, pero esto se podía ir deteniendo, entonces vos ibas contando el proceso y a medida que ibas contando íbamos pasando el trabajo de fondo. Bueno, la cosa que nos gustó como trabajar en ese código, y pensamos que podíamos mostrar la propuesta de una manera que sea más efectiva y que sí se pueda ya mostrar mínimamente cómo estaría funcionando esa propuesta. Después tenemos otro trabajo que se llamó Aquifera, que era una empresa que hacía sería para la pileta, básicamente, y tenía clarificador y tenía cloro y este tipo de cosas. También era una propuesta de etiquetas y de marca y un par de cosas. No tenía ni nombre, claro. No tenía ni nombre y bueno. Tuvimos una reunión con el cliente y también hicimos una presentación. Esto es de 2011, dice acá. Ya tiene su tiempo. Bueno, no fue un boceto que el cliente nos había presentado, donde nosotros tomábamos ciertas características de lo que queríamos representar. Hay cosas que por ahí no me acuerdo ya, pero estas presentaciones nos parecían súper locas y copadas para hacer. Y ahí podíamos ver la propuesta y de dónde nacía y cómo se formaba ese ISO, por ejemplo, o todo el logotipo, o toda la apertura gráfica también la podíamos mostrar. Eso es lo que cambia por ahí esto de la animación, porque la apertura uno la imagina estática, pero si uno se tiene que poner a pensar de cómo hacer una presentación de una propuesta, donde la apertura gráfica tiene que estar pensada para un producto como televisivo o en movimiento, ahí ya cambia el panorama, porque tenemos que pensarlo ya funcionando en esos términos, digamos, y bueno, nuestras presentaciones básicamente nos ayudaron a eso, a empezar a entender cómo la comunicación podía ir a través del movimiento también, que era un mundo totalmente nuevo. Nosotros no teníamos, cuando empezamos la carrera, por ahí no estábamos muy acostumbrados a trabajar con este tipo de cosas, este tipo de herramientas. Y bueno, la verdad que nos vino bien, nos gustó laburar con ellos. Sí. Ahora estoy perdido. No le podés compartir F1. Ay, ¿qué pasó? Eso no estaba saliendo, ¿no? ¿Cómo me corto el mic acá?
una consultita nomás para ver cómo está saliendo, porque teníamos miedo de que haya esperado un momentito. Vamos más o menos regular, estamos con el problema del eco, claramente, pero eso, lo que dice Richard está bueno. Yo le voy a hacer la última consulta y con eso ya podemos ir encarando un poquito el espacio también como para ir abriendo la jugada. En este plano, en estos dos casos, uno está trabajo de Free Consul, de algún modo está esta lógica del drill, que es una breve síntesis de un proceso, donde se muestra tanto proceso de diseño y generación de piezas visuales concretas que hacen a una forma persuasiva de mostrar la propuesta de diseño. Ahora también en algún punto hay antecedentes de, si bien por ejemplo en estos casos, uno sabiendo cómo fue pensada esa pieza audiovisual, que era en el marco de una presentación, tal vez no estaba planificada como para que tenga una cultura de alguien que presentaba y que hablaba en paralelo. Ahora, ¿qué pasa cuando se proyecta una pieza también que en algún punto está pensada como también una pieza estratégica de comunicación, y en ese plano aparece la instancia de la planificación y la herramienta, en este caso, del uso del storyboard? ¿En qué beneficio, un poco hablamos la pasada en el encuentro con la comunidad, sobre la posibilidad de esta herramienta del storyboard como el mapa, el esquema, la esquematización del producto audiovisual? Entonces, sería bueno que nos comenten un poquito, inclusive también sumando tal vez algún antecedente, de lo que significa el storyboard en el proceso también de diseño de este tipo de piezas. Bien. Bueno, el storyboard básicamente para que lo sirve es para tener una idea ya en funcionamiento de cómo digamos, nos ayuda a planificar instancia por instancia cómo vamos a animar después. Nosotros con el storyboard nos sirve para contacto con el cliente y mostrarle cómo pensamos que va a ser spot, por ejemplo, que es la parte de spot, digamos, mucho, pero sí nos ayuda a planificar, mostrarle al cliente previamente de cómo nosotros tenemos la idea de animar eso, sin entrar en la parte de animación todavía. Lo presentamos de manera estática, con dibujos, pequeños quejos, y el cliente, una vez que nos aprueba eso, nos ponemos a diseñar. Yo lo que normalmente hago, no quiere decir que sea así la manera, pero presentar el storyboard, el cliente me aprueba, después presento el mismo storyboard, pero diseñado, digamos, con estéticamente como yo ya lo veo a los diseños. Una vez que está aprobada también esa instancia, me pongo recién a la instancia de animar, que sería cómo va a pasar de un plano del storyboard al otro. En el storyboard yo ya voy anotando cuestiones de movimiento, si va a haber un zoom, si va a haber esto se va a mover a la derecha, esto se va a mover a la izquierda, se agranda, se achica. Cuestiones técnicas que nos ayudan. Es como un boceto para que uno tenga en claro, para seguir esa estructura cuando uno está diseñando y no moverse mucho ahí. El storyboard está como para, yo trato de respetarlo al máximo. Pasa que después cuando estás trabajando se te ocurre otra cosa que no está en el storyboard, lo puedes cambiar, no hay problema, pero básicamente nos estructura el trabajo. Y es como una herramienta súper eficaz y súper importante como para sumar. Nosotros por ahí no estamos tan acostumbrados a usarlo, el palo del diseño, pero porque las cosas son más quietas, pero sí nos salva muchas veces la vida de no tener que hacer 1000 veces lo mismo. Entonces, con eso lo presentamos al cliente, el cliente nos aprueba eso, entonces nosotros nos ponemos a diseñar recién en base a unos bocetos.
Y en la animación es súper importante porque hay que hacer mucho, entonces como que, bueno, tener ese lugar donde que nos ayuda en un montón de cuestiones técnicas también, porque nosotros tenemos acá una ¿tengo que volver a poner presentación o no? No. Estoy. ¿Vamos con esta? El mío. Bueno, acá tenemos un trabajo que nosotros estamos justamente haciendo ahora en estos momentos. Es, bueno, sale con sonido. Un trabajo para un cliente que sobre una serie de spots acerca de los virus y toda clase de virus y justamente con esto de la pandemia nos cayó ese trabajo. Entonces lo que fue, nosotros no empezamos con el diseño, sino que empezamos primero con un guión, como él nos pasó un guión previo, nosotros lo que hacemos es pulir un poco ese guión, volverla, pensándolo ya en un código audiovisual, porque por ahí el guión que nos pasa el cliente es un guión que si bien está la información y el grueso de lo que vamos a mostrar en el spot, por ahí como está dicho, no nos ayuda en nuestro lenguaje. Repite mucho las palabras, hay cosas que podemos omitir. Cuando uno trabaja en el audiovisual, no hace falta que se diga todo, uno puede, lo que no está diciendo la voz en off, uno puede mostrarlo con el video, con la música. Entran otras cosas como el sonido, que ya nos cambian un poco el paradigma de cómo veníamos trabajando. Entonces, como que es importante tener un lugarcito como el storyboard, como para tener, digamos, bueno, retengo mi voz. Esto es muy a grandes rasgos, rayas, y nos sirve a nosotros solamente para bocetar y saber las instancias, dónde vamos a diseñar, dónde vamos a poner el fuerte del diseño. Para reconocer el huésped adecuado. Una vez que el huésped ha sido encontrado, el huésped lo controla. Bueno, como lo han visto, los dibujos son espantosos, pero es solamente para saber qué elementos voy a meter ahí. Dibujo un virus y bueno, después lo voy a diseñar, pero en esta instancia le hago mi presentación al cliente con esta salvedad. Yo ya le explico todo esto para que no se asuste, de que en esta instancia donde aparece un virus caminando, voy a diseñar un virus caminando, pero le muestro ya cómo va quedando con una voz en off, que la puse yo nomás, pero después la cambiamos, una música tentativa. Es como seguir ese acompañamiento para que el cliente vaya viendo el proceso también y de alguna manera ya se vaya imaginando el spot. Lo que nos pasa a nosotros con cuestiones que tienen que ver con spot es que por ahí es muy difícil que el cliente entienda la idea que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, estas herramientas sirven para eso. Una vez que uno empieza a trabajar con el storyboard, ya como que te hace muy difícil salirse de ahí porque te ahorra mucho tiempo, es súper importante. Bueno, y lo vamos a mostrar cómo quedó el definitivo, que fue la presentación que hicimos. ¿Qué es un virus? El virus es un pirata celular que necesita capturar y utilizar su huésped para poder reproducirse. Sin huésped, el virus no puede multiplicarse, se degrada y deja de existir. Los elementos moleculares construyen el virus con funciones distintas muy eficaces. El material genético es el corazón del virus, que está encerrado dentro de una burbuja creada por elementos de carácter gaseoso. Los elementos proteicos contribuyen a su forma y son el arma de ataque. Estas proteínas se extienden hacia el exterior como brazos para reconocer el huésped adecuado. Una vez que el huésped ha sido encontrado, el virus ingresa, lo controla y se multiplica. Misiones, la que más vida tiene. Bueno, esa fue la presentación que quedó. Yo no sé si tengo sonido.
cómo quedó el resultado final de ese trabajo. Esto, digamos, si bien no es la representación fiel del storyboard, nos ayuda un montón. Es como que nos marca, cuando uno está animando, si uno no quiere romperse la cabeza, respeta el storyboard, si el storyboard está aprobado, está todo bien. Entonces, como que el storyboard nos va diciendo, ahora pon esto, pon esto, pon esto, pon esto. Y después los movimientos, bueno, lo vemos. Pero ahí está lo importante. ¿Cómo vas a contar la historia? ¿Y cómo vas a contar ese contenido? Bueno, acá voy a meter tal imagen, acá voy a meter tal imagen, acá otra imagen. Y vos no lo podés dividir en 10, si quiere. 10 planos a ese spot. Y después los movimientos se ven. O sea, lo importante es como que ya empezar a entender al diseño en un lenguaje audiovisual, digamos. Cómo nosotros lo que antes decíamos de manera estática, ahora cómo sumar el movimiento y la animación a todo eso. Y o sea, la posibilidad que te da esto es que la comunicación puede ser mucho más poderosa con la herramienta de la animación. Bueno. Buenísimo. Sí, buenísimo. Ahí en el chat acabo de ver un poquito también los aportes de Aldana, de Anabel, en función a plantear esto de lo de el storyboard como un mapa, como también bueno, se me escaparon ahí los mensajitos, desde el teléfono no estoy mucho con estas prestaciones, pero bueno, un poco esa es la importancia del desarrollo del storyboard como mecanismo de propuesta, avance y de comunicación intermedia hasta la resultante final, que es el producto audiovisual. Y en este plano es útil y para proyectar y programar el recurso visual, exactamente, Carmen. Y como última instancia, y también, sobre todo como para poder ver nuevamente, si bien ya lo vimos hace poquito, pero podría ser una oportunidad también de que Rafa nos pueda contar la particularidad de, en este caso, lo que resulta ser un reel de un proyecto que está desarrollado explícitamente para pantallas, como fue una serie de productos audiovisuales y digitales para las promociones de carreras de la Universidad Nacional de Misiones, en un proyecto que se llama Pistas de Carreras. Para eso se desarrolló la identidad visual, que claramente tenía una fuerte impronta digital, y para eso se desarrolló un sinfín de recursos visuales que después decantaron en un reel, que hace poquito lo vimos, pero podría ser una oportunidad también como para que en este caso podamos acentuar un poco y también poniéndolo en diálogo con el tipo de proyecto que estamos llevando adelante, que es si bien son cuestiones diferentes, pero el podcast es un formato digital, por lo tanto tiene también esa raíz digital y que permite poder pensar y explotar los recursos digitales fuertemente. Entonces, en ese caso, por ahí le propondría a Rafa que nos muestre y nos comente un poquito sobre ese proyecto, y después abrimos la ronda de consultas y charlas y preguntas y demás. Bueno, el proyecto de pista de carrera, en principio teníamos que hacer gráfica para un producto audiovisual que sería cortito, de 5 minutos, que por un lado generaban 4 estudiantes de diferentes carreras, hacían a veces de youtubers, y cada uno de ellos hablaba sobre, creo que cada universidad era, cada uno de alguna manera representaba a cada facultad. Y contaba, bueno, hacía una breve descripción de las carreras que podían estudiar en las diferentes facultades. Eso
Nosotros teníamos que sumar una cuestión gráfica animada para lo que se iba diciendo, porque era el producto en sí estaba así como estoy yo acá en el plano y el chabón hablaba, entonces nosotros lo que teníamos que rellenar con ciertas cuestiones visuales, porque no tenía lo que se llama insert en audiovisual, no es que él iba hablando y había fotos, creo que no había. Era como que tenía gráficamente le recaía mucha responsabilidad a la gráfica, me parece, en ese trabajo, cosa que uno podía resolver de otra manera, pero más allá de eso, el trabajo fue ir escuchando lo que iban diciendo y reforzar un poco con lo digital, con la animación, perdón. Después, cuando terminamos ese trabajo, lo presentamos, se agarró todo eso, ese mundillo audiovisual y lo metimos en este video, que no es una pieza en sí para el trabajo, es una pieza para nosotros, para que veamos todo lo que se generó a través de eso. Que este reel en realidad se muestra, pero no está en funcionamiento con un video de fondo o algo como debería funcionar, sino más bien solamente las piezas gráficas, que son un montón y que dura un rato. Estamos hablando arriba. Bueno, nosotros decidimos encararlo, creo que había ya una iniciativa de parte del cliente, en este caso la universidad, digamos, nosotros decidimos encararlo con esta lógica de youtuber, meter mucho código visual de redes sociales, mucho código digital de la compu, del celular. Apuntado también al público, bueno, teníamos un público que era el estudiante que estaba por elegir una carrera que iba a estudiar, digamos. Entonces, como que, no recuerdo si fue iniciativa nuestra mostrarlo desde ese punto de vista, o si fue un pedido del cliente, pero sí hubo una instancia previa a esto que era como otra gráfica que se había generado, que no nos convenció mucho. Habíamos trabajado, lo probamos en videos, cómo quedaban, no nos parecía que era por ese lado y nos volcamos directamente a esta, que era mucho más plana, mucho más 4 o 5 colores combinados. Si bien acá lo que se ve como muy caótico visualmente, porque fue agarrar todas las piezas que se habían generado y meterlo en este video y no está diseñado realmente este reel. Fue solamente para nosotros, para ver o para mostrar las diferentes piezas que se habían generado. Porque, por ejemplo, esto iba a medida que el chico o la chica que era youtuber, por ejemplo, iba hablando, iban apareciendo estas gráficas, muchas veces sobre pantalla completa sin que se vea el youtuber, y otras veces acompañado al lado y con ese tipo de recursos. Por un lado, acá no se va a ver bien el trabajo funcionando, pero no sé si esa era la pregunta que me has hecho. Sí. Ya me olvidé.
se me olvidé, pero... bueno, ahora estamos sumando la herramienta de este reel como para ver todas las piezas que se generan. Uno a veces no es consciente de la cantidad de tiempo que se lleva en cada proyecto, entonces como que eso te hace ver la cantidad que se generó. Y nosotros en ese trabajo hicimos mucho, ¿sí? Mucha gráfica animada. Y que quedó bueno. Y sí. Bien, y que un poco el propósito también de poder pensar esta pieza del reel en el marco de el desarrollo de la propuesta de identidad visual de la serie podcast tiene que ver un poco con eso, con evidenciar y poder presentar de una manera persuasiva el laburo que fue llevando adelante cada uno. En la instancia de la presentación, también en el plano del esquema de Behance, también hay una lógica de poder presentarlo en clave narrativa y muy visual, y en este plano sería también poder explotar esa particularidad y ir apropiándonos también del lenguaje, ¿sí? Claramente no todos nos vamos a perfeccionar en el plano de los motion graphics ni de la animación, pero sí es importante que vayamos teniendo nociones para, porque en los diferentes proyectos en los que nos vamos involucrando, posiblemente esta es una herramienta muy viable y tiene mucha potencialidad, y para eso es importante que también tengamos en cuenta estas particularidades que tiene el universo audiovisual y motion grafiquero, si se quiere. Bueno, Richard, Marley y Vale, que están por ahí más estuvieron siguiendo el chat, vamos a habilitar ese momento ahora más de ida y vuelta. Si hubieron algunas cosas, por favor vayan comentando, y si hubieron preguntas, si hubieron algunas también. Acá estoy viendo que justo Belén pregunta con qué programas trabajan. Y Anabel dice que hizo una consulta más arriba. Yo directamente le cedo la palabra a Richard que modere. Dale. Sí, Anabel había hecho una pregunta al inicio. Ahí voy a leer. Anabel pregunta, si aplicamos movimiento a nuestro plano visual, queremos transmitir un mensaje específico. ¿Hay algún tip que nos recomiende a la hora de construir esa imagen en movimiento y que no se pierda el mensaje? Bueno, me parece que el movimiento lo que ayuda, en principio lo que creo que nos ayuda es a reforzar eso que queremos mostrar. Y tenemos herramientas no solamente con el movimiento, sino con... Por ahí lo importante es pensarlo no tanto en animación, sino en un lenguaje audiovisual, digamos. Porque no es solamente la animación, nosotros cuando trabajamos en video ya tenemos la posibilidad de meter sonido, y sonido es una gran parte del audiovisual, porque nos ayuda mucho a contar eso que queremos representar a través de una imagen. El sonido ya te pone en un ambiente, ya te da... Fundamental, inclusive a mí me parece, de la identidad gráfica. Por más que sea sonido, para mí lo identitario pasa mucho por el sonido que vos le aplicás a las animaciones, digamos, y a las propuestas. En este caso, no me acuerdo cómo era la pregunta, si no afecta el hecho del movimiento a lo que queremos representar. ¿Esa era la pregunta? A ver si la leo. Yo creo que la refuerza en este sentido, digamos. Uno puede reforzar, inclusive uno no, digamos, no es que necesite ponerle movimiento a las cosas, es que está la posibilidad. Si uno cree que el movimiento te puede llegar a restar con un movimiento que puede pasar,
bueno, no lo pongamos, digamos. O pensémoslo desde otro movimiento. O sea, todo tiene que estar en pos al trabajo y a la comunicación que queremos dar, digamos. Y todas aquellas cosas que resten a eso, por más que tenga una animación fantástica y todo eso, todo aquello que reste no lo pongamos, digamos. Nosotros, con este ejemplo lo de pista de carrera, acá hay mucho diseño, pero por una cuestión de que nosotros creíamos que el trabajo necesitaba mucha gráfica porque los productos duraban 5 minutos. Como nosotros creemos que la comunicación hoy en día con redes sociales y todo eso, nosotros pensamos que es como muy dinámica, muy rápida, muy cambio constante, tiene que haber mucha imagen. Ya un plano solo de un chabón hablando frente a una pantalla y ya no nos atrae visualmente tanto. Entonces, es la lógica que usan hoy por ahí los youtubers y algunos contenidos de redes sociales. Mucha rapidez, mucho corte, mucha imagen, mucho estímulo visual. En este sentido, el proyecto de pista de carrera eran los chabones hablando, pero no había un corte de video donde eso esté reforzado con imágenes. Porque había mucha responsabilidad en la animación por ese lado. Entonces, sabíamos que teníamos que generar mucha gráfica. Sin embargo, hay otros proyectos donde capaz estaba bueno el proyecto de sabiduría natural. Donde nosotros tuvimos un proyecto hace poco de unos micro documentales de la productora de la Tierra, una productora de acá, que trabajó con personas que trabajaban con medicina natural y plantas y eso. En ese sentido, nosotros llegamos a la conclusión de que las imágenes que nos enviaron, nosotros justo tuvimos la suerte de poder montar, hacer la edición de eso, así que era mucho más fácil ya pensarlo en conjunto al diseño, el montaje, o sea, la edición. Nos parecía más entretenido tener todo ese paquete y no que el montaje lo haga uno, nosotros le mandamos los diseños y él lo interpretaba como quería, sino que en esa posibilidad tuvimos mucha facilidad para eso. Entonces nosotros, viendo las imágenes, los crudos que nos habían mandado, nosotros decidimos que la gráfica no iba a ser tan importante. Las imágenes eran lo más impactante de todo. Entonces nosotros decidimos trabajar solamente con imagen, sin un corte, en ninguna parte del audiovisual que duraba más o menos 5 minutos cada uno. No había un plano que tapaba, por ejemplo, una pantalla negra que había gráfica ahí. No, la gráfica iba apareciendo muy a poquito arriba de la imagen. Desde que empezaba el documental, del segundo uno, si bien hay unas placas previas que tuvimos que meter las placas de la gente de productoras y eso, a partir de ahí, hasta que terminaba la visual, no había una placa que tapara lo del video. Entonces, como en ese momento, no sé si entienden lo que digo, pero en ese momento pusimos una intro, que la intro no era nada, era un corte de video donde aparecían las marcas de las productoras y al final el crédito arriba del video. Digamos, usamos el video de fondo y nunca pusimos una placa, nunca dijimos acá está la gráfica, que la gráfica aparecía muy sutilmente, porque creímos en ese momento que, digamos, la decisión de que eso necesitaba algo muy chico, por ahí la gráfica muchas veces, cuando tiene que ver con la visual, muchas veces se usa y molesta en ciertas partes. Tenemos que pensar en eso, que el plano, digamos, mientras no esté sumando nada, no la pongamos, digamos. No tiene que estar solamente un carácter estético, sino que tiene que sumar al producto audiovisual, tiene que estar en pos de un mensaje o una comunicación o lo que quieras dar, pero no tiene que estar solamente por una cuestión estética. O por lo menos así nosotros lo pensamos estos trabajos, en función al trabajo en sí, o en función del objetivo que quería el trabajo. Con estos trabajos se da eso porque en una nos parecía que necesitaba mucha gráfica para reforzar esa flaqueza que nosotros creíamos, y en la otra no, era mucho más tranqui porque no necesitaba tanta gráfica, era poquito, chivito, y las imágenes iban a hablar por sí solas. El trabajo tenía imagen de sobra, digamos, por eso. Bien, ¿Alguna otra, Richard?
No, Belén que preguntaba con qué programas trabajaba. No escuché a Richard, perdón. Belén preguntaba con qué programas trabajaba. Bueno, en realidad uno hace como una mezcolanza de programas, pero normalmente Illustrator y Corel mucho, pero el programa de animación es el Flash, que ahora se llama Animate, ahora ya no se llama más Flash, que es de Adobe, y se llama Animate, Adobe Animate. Pero bueno, esa es la resolución que cada uno le quiere dar. Normalmente se usa mucho After para animar. Yo desde que soy pibe, el After nunca me corrió bien en mis combos. Ahora quise instalar, pero ya tengo que aprender a usarlo, digamos. Entonces, como que en realidad no tiene mucha diferencia, solo que el After es más heavy que el Flash. El Flash es un lugar re piola, por ahí tiene su limitante de que por ahí el estilo gráfico se trabaja con muy pocos elementos, tipo muy plano, no vas a poder meter sombras y ese tipo de cosas porque se cuelga. Pero por lo menos para una primera instancia de animación viene re bien. Después si uno quiere seguir utilizando, bueno, yo creo que After Effects tendría que hacer saltos como ese tipo. O otro programa que yo la verdad que ya ni sé, pero hay otros programas de animación que son de Viola, Blender y ese tipo de cosas. Hay uno que se llama Toon Boom Harmony, que ese es genial porque ese está pensado directamente para el animador. Tiene como los principios de la animación clásica, de cuadro a cuadro, digamos. Pero sí es una suma. Lo que normalmente hago es trabajar en Flash, sacar todos los movimientos que yo quiero en algún tipo de secuencia de imagen o en video, pero lo último hago el corte final en Premiere de Adobe también. Pero normalmente, o algún Photoshop, o algún Illustrator, yo uso Corel. Después paso esos diseños al Flash, saco mis movimientos, todo lo que quiero dar, y el corte final lo hago en Premiere. Todo esto se puede hacer solamente con After, digamos, si uno no quiere joder con diferentes programas, pero el Flash es piola porque tiene la diferencia del After. A mí siempre me gustó el Flash, que vos podés ir viendo en el momento de la animación cómo va quedando, y el Flash tiene como que vos tenés que, el After Effects, vos cuando le das play para ver el proyecto, tenés que esperar que renderice un toque, que se cargue y ya te la baja un poco. Entonces, Flash, me gusta, pero bueno, cada uno elegirá. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta más, este es el momento. Aprovechemos que Yo tengo una duda. ¿Se escucha? Sí. Aproximadamente hay un estándar de cuánto puede durar un post o un video, o tiene que ser de acuerdo a qué está destinado. Yo creo que cada pieza en base a... no, está bien. Yo creo que cada de esas piezas uno la va a pensar en base también al tiempo que dura. Yo, digamos, no sé si es así. Yo le calculo así, digamos. Yo calculo que, por ejemplo, un spot de 5 minutos, perdón, un micro de 5 minutos, un documental o algo, si no tiene una especificación del cliente que me dice tiene que durar tanto, y yo lo hago a 10 segundos, digamos. Una pequeña presentación uno no puede hacer algo de 1 minuto para algo que dura 5, digamos, es demasiado, me parece. Entonces uno saca un promedio más o menos, dice, bueno, tiene 5 segundos, una pequeña animacióncita de intro. Ahora, si uno tiene que trabajar en la intro para una peli o algo más largo, bueno, posiblemente haya requerimiento de que tiene que aparecer el nombre de los técnicos que están detrás de... Bueno, entonces uno va a necesitar más tiempo.
Pero es también en pos a lo que vos necesitas contar en esa pequeña intro. ¿Qué se necesita contar? Bueno, va a empezar un programa, pero no sé si hay mucha más información que uno pueda llegar a decir. No sé si está Gracias. Bruno quería preguntarte algo puntual respecto al proyecto de la UNAM, sobre cuánto tiempo te llevó a hacer esa información. Y era mi micro, yo me olvido, chicos, ¿no? No sé, habremos estado trabajando un par de meses en lo que fueron las charlas al principio con Mati, que era el contacto que teníamos nosotros, en Transmedia. Tuvimos unas charlas previas, entre charla y planificación, ahí un rato, y la animación dura 40 días, más o menos. La verdad que no me acuerdo bien, pero 30 días. O sea, por ahí había días que no hacía, pero desde que se empezó a hacer hasta que se entregó, un tiempo, sí. La verdad que me pierdo, pero calculo que un mes fácil. De animación, digamos, no de previo y todo eso. Pero bueno, también le va a ayudar a ustedes el storyboard. Por ahí en esta instancia no se trabajó con storyboard y era como muy abierto todo, entonces uno iba animando y se le iba ocurriendo cosas, iba metiendo. Lo que el storyboard es importante que uno se acostumbre a trabajar porque es como que un jefe que nos va diciendo, no, hasta acá, dibujar lo que dice acá y no te vuelvas loco dibujando más cosas. Eso uno respeta eso. Entonces hay que meterle mucha pila por ahí al storyboard. Concentrarse mucho ahí, mucho ahí, y después decir, bueno, listo, no me muevo del story. Por ahí van a aparecer ciertas cositas donde yo voy a decir, bueno, cambio esto, cambio lo otro. Pero creo que el fuerte está ahí, pensarlo todo estático y en la mente pensar, bueno, acá esto, acá esto, acá esto, acá esto, listo. Y después voy, cuando está aprobado eso en mi cabeza y con el cliente o con quien tiene que aprobar, voy y me siento a hacer eso que está ahí. Y no empiezo a volar más de ahí. Porque como el mundo es tan amplio, como decía el Colorado yo, que para animar se puede animar todo. Entonces, si vos tenés ese tipo de cosas que te dice, ese tipo de límites que te va poniendo el storyboard, bueno, es importante que... Sí, Adobe Animate se llama acá te contesto. Ah, Richard está hablando. Bueno, eso. No sé si era eso. ¿Sí? También acá en este punto me parece que está piola diferenciar los tipos de proyectos. Acá más o menos en lo que Rafa estuvo comentando y mostrando, tal vez podríamos clasificar en 3 categorías el tipo de laburo. En algunos casos, como fueron los primeros, el punto era hacer un resumen de toda la producción visual que ya estaba hecha, ¿sí? O sea, que eran estos símil reels de identidad visual de Acuífera y Brisconsul, que se diseñaron primero y después se utilizó la herramienta del diseño cinético como para mostrarlos en una pieza audiovisual. A diferencia de, por ejemplo, pistas de carreras, en donde había el producto, era audiovisual, que tenía video y que la gráfica, el motion graphics, acompañaba a esa narrativa que estaba ahí. Entonces había que diseñar y animar en función a una narrativa que era más amplia. Y esto implica un proceso mucho más complejo que lo que sería lo que vimos inicialmente como el caso de Brisconsul o Acuífera, que es un breve resumen de lo que ya está diseñado, que en algún punto sería como algo más parecido a lo que estamos laburando en taller. El desarrollo visual, en gran medida, está desarrollado porque forma parte del sistema de identidad visual, y ahora esta pieza, que sería el reel, sería como la síntesis visual de todo ese proceso de laburo que ya está avanzado, digamos.
Y bueno, y después como tercer categoría, primera categoría era el reel de identidad, segundo, esto parecido a partir del antecedente de pista de carrera que acompaña un producto audiovisual, y como tercero este producto que es el spot que Rafa nos mostró con el proyecto del Instituto Misionero de Biodiversidad, en donde hay un guión y sobre ese guión se trabaja la animación, que también tiene otro grado de complejidad. Entonces, tal vez son tres categorías de desarrollo distinto donde la lógica del diseño cinético está presente y los procesos son diferentes, ¿sí? Nosotros estaríamos, en este caso particular, más cercanos a los primeros antecedentes, ¿sí? Bueno, seguimos. Si hay más preguntas y consultas, Richard. No hay más consultas. Menos en el chat. Pueden activar el micrófono también y preguntar. Bueno, veo que ahí ya hay algunas consultas con respecto ya puntualmente del laburo del esquicio. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacemos el cierre, le damos las gracias particularmente a Rafa que nos estuvo acompañando en esta mañana, mostrándonos un poco su proceso, su laburo, su producción y sobre todo, todos estos años de exploración y de arduo laburo frente a la compu. Bueno, gracias Rafa nuevamente. Yo te tengo acá enfrente, pero te hablo por el monitor. Y bueno, le damos el saludo desde toda la cátedra y la comunidad Taller 3 por el momento. Y ahora podemos continuar particularmente como para trabajar sobre lo puntual de la consigna, ¿sí? Un ratito más y ya cerramos. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Rafa. Seguimos acá conectados, ¿eh? Bueno, ¿se escucha bien, gente? ¿Sale? Sí. Dale, buenísimo. Bueno, un poco siguiendo, en todo este año, como fuimos conversando en varios momentos, hablamos de comprender también el proceso de diseño como una instancia de constante ajuste. Hablamos mucho del proceso de diseño como un mecanismo también iterativo. Lo iterativo es un poco que no va solamente en una dirección, de un modo lineal, sino que en la medida que se va testeando, se va ajustando. Cada vez ese proceso de ida y vuelta forma parte del proceso de diseño. En ese plano, queríamos compartir con ustedes un poco que en función también a la propia particularidad del conversatorio que tuvimos el otro día y también la posibilidad de que hoy también contamos con Rafinha como para poder profundizar, la voluntad de la cátedra de Taller 3 tiene que ver sobre todo, y esto es una particularidad que
que queremos plantear y sostener, teniendo en cuenta que dentro de la comunidad hay compañeras y compañeros que vienen laburando desde distintos lugares, desde la animación, desde la ilustración, desde la gestión, desde una multiplicidad de lugares que son propios del campo del diseño y que son, desde la investigación también, son todas posibilidades de perfeccionamiento y profundización profesional. En este caso particular, tenemos dentro de la currícula del taller 3 la posibilidad de abordar en algún punto una introducción al diseño cinético. Entonces, en ese plano, la propuesta es que claramente, como también fue planteado el martes pasado por muchos compañeros y hoy también en el chat, claramente el tipo de proyecto que implica el desarrollo de los motion graphics, de la animación y demás, son procedimientos, procesos y proyectos que ameritan mucho tiempo, mucho laburo, pero por lo tanto, de todos modos, nosotros no queremos, digamos, sabemos de la importancia que tiene el tratamiento de esta arista. Por lo tanto, lo que le proponemos, y de cara ya ahora sí a poder ajustar un poco más y profundizar sobre cuál va a ser la consigna de cara al 6 de noviembre, les comentamos que ya está disponible en el aula virtual la actividad final que se da en el marco de un esquicio, y ese esquicio va a estar relacionado a la entrega del storyboard del reel del sistema de identidad visual, ¿sí? O sea, no van a tener, es un poco como decía Rafa y como también muchas compañeras y compañeros fueron planteando en el chat, la cuestión técnica de la animación claramente implica una experticia, un entrenamiento que está bueno, que quienes se animen y tengan ganas y les interese, se animen sobre todo y que no se vean paralizados por el tipo de producciones que vimos tanto en los antecedentes de la vez pasada como en estos casos que también nos estuvo compartiendo Rafa, que como él bien lo fue definiendo y compartiendo, son muchos años de laburo y se sigue aprendiendo mucho. Digo, desde la cátedra alentamos al desarrollo de ese tipo de experimentaciones y exploraciones, pero sabemos que, como fuimos conversando, implica tiempo, laburo y demás. Por lo tanto, la propuesta como para desarrollar es sí sumar la dimensión de pensar el diseño en movimiento. Y eso tal vez no implique necesariamente ya el desarrollo de esa pieza, digamos que cada uno desarrolle esa pieza audiovisual, pero sí que la planifique. Y la forma de planificar es mediante el storyboard. Entonces, la consigna, que ahora lo que podemos hacer es compartir un poco pantalla como para hacer una primera lectura, y la propuesta sería el martes de la semana que viene vamos a tener un encuentro que va a ser como también un carácter un poco más nuevamente de conversatorio, como para poder definir o ir construyendo un poco más de una manera como un poco más clara y precisa en qué consiste el storyboard, ¿sí? Yo voy a compartir un segundito a ver la pestaña para ver lo que está situado en el aula. De todos modos, ustedes también ya pueden ir ingresando. Denme un segundito. Y también abrimos la jugada como para que, si tienen alguna duda o consulta, la podamos ir planteando, ¿sí? ¿Se entendió un poco de qué va la cosa? Este esquicio final. ¿Sí? Alex, el few, ¿qué significaría? Bien. Pensé que teníamos que hacer algo
súper demasiado desarrollado. Ya me estaba empezando a desesperar. Entonces, Sí, no, tranquilo. Digamos, de vuelta, es una cuestión que volvemos a reforzar. La instancia del diseño cinético, inclusive también en el marco de el nuevo plan de estudio de la carrera de diseño gráfico, compone también una asignatura, digamos, teniendo en cuenta sobre todo el tipo de injerencia, pensar que el diseño se aplica unidireccionalmente en el plano de lo estático y gráfico, en esta contemporaneidad, en función a, o sea, fijémonos nosotros nomás en qué tipo de productos consumimos, a dónde, digamos, y por dónde también, no solamente consumimos, sino que también dónde mostramos lo que hacemos, fuertemente es en el plano de lo digital. Entonces, sumar este tipo de herramientas es imprescindible. Posiblemente no todos desarrollen las habilidades como para este tipo de cosas, pero sí comprenderlas, dar cuenta, tener medianamente también un manejo sobre este tipo de cuestiones, como Rafa lo decía anteriormente. Muchas de las situaciones en las que el desarrollo de la animación, de los motion graphics, del desarrollo de intros de película, de intros de series, de productos que acompañan a programas televisivos o contenidos que están pensados específicamente desde el plano de la animación, se da sobre todo porque hay una vocación de exploración. Ese grado de compromiso con el laburo se va advirtiendo y se va fortaleciendo en la medida que nos vamos animando. Y lo que vimos y lo que vemos en el grupo del taller 3 es que hay muchas habilidades en múltiples facetas de las cuestiones formales. Y eso es algo que tienen que seguir explorando. No se achican en ese sentido. Claramente ahora no vamos a solicitar el desarrollo de ese producto, pero sí, en este plano en particular, sí lo vamos a abordar como para que lo puedan incorporar como un mecanismo de estructuración, de planificación, para posiblemente, sobre todo, y dando cuenta de estas particularidades, de que muchas veces el diseño, en la mayoría de las veces, el diseño se lo hace colaborativamente. Se trabaja con equipos, con personas, con profesionales que están especializados en desarrollos puntuales. Entonces, en este plano de poder, en el desarrollo del sistema de identidad visual, de algún modo, cada uno ofició como director de proyecto. Estableció los criterios, estableció el partido conceptual, el partido visual, lo llevó adelante, lo implementó en una serie de piezas visuales, y posiblemente en este caso sería la situación de poder estructurar una pieza audiovisual para que eventualmente alguien que se especialice en la temática lo pueda llevar adelante. Pero sobre todo haciendo el proceso de leer y ser críticos consumidores, en este caso también de productos audiovisuales. O sea, ¿qué nos pasa? Y eso es algo que lo trabajamos todo el año, la cuestión del consumo. No vean de manera separada a su performance como consumidores de cómo son como diseñadores, porque siendo consumidores hay muchas pistas de cómo laburar su propia producción, entendiendo las dinámicas de cómo algunos proyectos o marcas desarrollan sus estrategias, ustedes van a poder implementarlas también y entender el mecanismo o las propuestas y las estrategias que llevan adelante. Entonces eso, y de cara también a estar a meses, o no a meses, sino que estando cerca también de cursar el último año de la carrera, en donde ustedes van a desarrollar su proyecto de graduación, donde tienen que tomar esas medidas estratégicas, es importante que vayan sumando esa dimensión. Es importante que vayan viendo, como le preguntaban a Rafa, ¿cuánto tiempo de laburo implica esto? Bueno, eso implica claramente que también
le lleva una cierta determinada cantidad de tiempo porque es una persona que se especializa en esa temática. Del mismo modo como habrá un sinfín de procesos y desarrollos que lleven adelante cada uno de los especialistas con los que en la situación del campo laboral nos vamos encontrando constantemente, porque el laburo habitualmente es interdisciplinar, colaborativo y colectivo. Entonces, estas cuestiones son sensibles como para laburarlo. Acá leo al costado que dice... Bien. Son 11:30. Yo comparto un ratito, miramos un poquito lo que está en el aula virtual. También está un texto, que el texto es breve y bien esquemático, está vinculado específicamente al desarrollo del storyboard, y el martes nos volveríamos a encontrar como para trabajar específicamente en las dudas que ustedes tengan, así que los alentamos a que puedan recorrer tanto la bibliografía como también la consigna. Yo comparto ahora un ratito, lo leemos rápido. Díganme si se está viendo, por favor. Sí, se ve. Se ve. Dale, buenísimo. Bueno, en el apartado de diseño cinético, la tarea diseño storyboard, ingresamos, dice, a partir de la lectura del texto de Simon Feldman, que es el que está acá en la entrada, conjuntamente con la entrada de esta tarea, y lo trabajamos en los conversatorios digitales, proponemos como último esquicio del año el diseño de un storyboard como parte del proceso de desarrollo de un reel basado en la propuesta de identidad visual desarrollada para la serie podcast. La estructura, la estructura del contenido, o sea, esto lo planteamos como la estructura de la secuencia de lo que se tiene que ir viendo en ese reel. En principio, que es una propuesta, claramente esto también ustedes sí, en términos narrativos y estratégicos, entienden de que hay otra forma de disponer de los elementos, lo pueden plantear de otra manera. Pero este es un esquema que creemos que tal vez le puede servir como ordenamiento para no desesperar. Entonces, sería presentación del sistema visual y marca gráfica, pensando siempre la lógica del storyboard. Bueno, algo hablamos la vez pasada, ahora podemos hacer un repaso, capaz que no hace falta charlarlo tanto. Está el material disponible en el... ¿Cómo es? Está el material disponible, material bibliográfico disponible, que recórranlo, y el martes sí nos dedicamos a hacer un conversatorio como más preciso sobre este tipo de desarrollo que es el story, ¿sí? Entonces, una primera etapa donde se pueda ver cómo va a presentarse ese sistema visual y marca gráfica que desarrollaron. En una segunda instancia, la presentación de los episodios, que ustedes tienen piezas particulares para trabajar esos episodios, y cuando me refiero, no es solamente a la pieza visual, que es la portada, digo, sigamos pensando en la lógica de cómo se ve, cómo habla y cómo piensa. Hay títulos, hay tipografías, hay portadas que pueden llegar, hay algunas portadas que tienen personajes, que tienen composiciones y collage. Digo, cómo explotar visualmente todos esos desarrollos que fueron llevando adelante en el marco del desarrollo del sistema de identidad visual. En la tercera capa, la presentación del proceso en situación de uso. Eso tal vez puede ser algo parecido a lo que nos mostraba Mati de la Cruz, si no me equivoco, subió un videito de la situación de uso de alguien tipo scrolleando en su teléfono móvil y donde se va topando con los productos y le da play. Digo, ¿cómo mostramos también esa situación de uso? Una cuarta parte que es un optativo
y eso también reforzamos. Hay muchos compañeros que no subieron la totalidad de las entregas, y una de las patas era el desarrollo de al menos 3 piezas estratégicas, que eso también puede entrar, y un cierre. El formato de los frames, porque en este caso el storyboard lo vamos armando en frames, o sea, en cuadros, es de 1080 por 1080, pensando en la lógica también de que puede ser una pieza de promoción para el feed de Instagram, y también para publicaciones en otras redes sociales. Entonces, el formato sería 1080 por 1080. El tiempo estimativo para calcular del reel, para que empecemos a tomar dimensiones sobre eso, que claramente después en el hacer uno da cuenta el rendimiento real de los movimientos y de las acciones que uno va planteando, pero en modo esquemático tenemos que pensar en un reel que no sea menor de 15, que no dure menos de 15 segundos y que tenga como máximo 1 minuto. Pensando también en la lógica de esto que decía Rafa, del consumo digital, de la necesidad del estímulo visual, del poder de síntesis también de las imágenes, o sea, digamos, de los productos, en función a la propia atención que tenemos en el uso de estas plataformas. El contenido de los frames, o sea, en el story, después cuando vean el material, el apunte, van a poder verlo con un poco más de precisión. Cada frame va a tener que tener el número de orden de la secuencia para que se sepa cuál es la secuencia de los frames y de las escenas. El detalle del movimiento, eso también tiene que estar en cada frame, haciendo una referencia de cómo se van a ir comportando esos elementos en el plano visual. El detalle sonoro, que puede ser optativo, si va a haber un sonido, si la tipografía cae y choca contra la base del plano, bueno, capaz que tiene un sonido cuando llega abajo, bueno, todo ese tipo de detalles, y en ese caso también les proponemos que vean con los anteojos de diseñadores todas las piezas que están consumiendo constantemente, digo, viendo reels, viendo spots, viendo publicidades, viendo desarrollos audiovisuales, ustedes van a tener elementos como para saber cómo componer, en este caso, o planificar, para ser más preciso, una pieza audiovisual. Entonces, el diseño sonoro en este caso es optativo, lo pueden poner como no, y en el caso optativo también, de que ese reel tenga una voz en off, también puede ser optativo y puede ir en cada frame marcando, bueno, desde qué palabra hasta qué palabra más o menos va a ir siguiendo el guión, en el eventual caso que alguien planifique un reel con guión, ¿sí? La entrega va a consistir en un archivo en formato PDF donde se visualicen ordenadamente la secuencia de frame que componen el storyboard. Y la fecha de entrega tienen tiempo hasta las 23:59 del viernes 6 de noviembre. ¿Queda más o menos claro? Seguramente que la cuestión particular del story, como les decimos, posiblemente algunos ya están familiarizados en el uso de este dispositivo. El material bibliográfico que está disponible, que volvemos a la pantalla para que lo puedan ver, está conjuntamente con diseño cinético, storyboard, y es decir, el texto de Simon Feldman, que está acá a disposición, se lo pueden descargar. Y con esas herramientas nos estaríamos viendo el martes como para hacer un conversatorio. Más precisamente, también teniendo, vamos a presentar también otros antecedentes de History, como para que lo tengan presente para el armado de cada una de las propuestas que desarrolle cada uno. ¿Cómo la ven? ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta?
El punto 3. ¿Te referías al tiempo estimativo de duración del reel? Ah, ok. En el apartado 1, estructura del contenido, el punto 3, presentación del producto en situación de uso. Sí, esa es una alternativa, la que decís, pero situado donde se pueda percibir también que es el consumo de este producto en particular, digamos, no tan centrado en el personaje en la ciudad, posiblemente, o sí, depende de la narrativa que vayas planteando, pero puede ser una alternativa. Bien. ¿Alguna otra más? ¿Estamos entonces? Den un ok o algo para saber si... ¿Sí? Bien. Bueno, la consigna está disponible, el material bibliográfico está disponible. Abórdenlo, recórranlo y el martes nos vemos como para seguir trabajando en esto, ¿tá? Y sobre todo para poder sacarnos muchas dudas el martes para poder aprovechar los días restantes para el cierre de este contenido. El martes, ahora lo vamos a confirmar en el grupo de Facebook, ¿sí? Bueno, gente, que tengan un muy buen fin de semana. Fue un poco más largo de lo previsto, pero era importante también aprovechar la participación de Rafa, que muy generosamente se sumó, así que buenísimo. Buen fin de semana, pásenlo lindo, disfruten el calorcito. Nos vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos.